Amén. Gloria a Dios. Nosotros no sabemos nada. Quien sabe, hermanos, es el Espíritu de Dios. Él es el que conoce, hermanos, los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sabe, hermanos, cómo estamos. A veces, hermanos, esa es nuestra oración. Le pedimos a nuestro Dios, hermanos, cuando nos arrodillamos aquí en el Santo Ministerio, nosotros, que el Señor mande la palabra conforme la necesitamos, hermanos. Y yo pienso que el Señor nos hace un recordatorio acerca de lo que es la misericordia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Esta palabra no es del hermano Tito. Ni es mía, hermano, ni de ningún hermano, sino que es del Señor. Sí, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano leyó, hermanos, Isaías 63, del 7 en adelante. Yo le voy a dar lectura también para confirmar la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza y de la bendición hacia la casa de Israel, que les ha hecho según la misericordia y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos fue angustiado. Amén. Y el ángel de su paz los salvó en su amor. Y en su clemencia los redimió y los trajo y les levantó todos los días del siglo. Ha bendito nuestro Dios, hermano. Amén, aleluya. Sí, amén. Dios dice que es grande en misericordia. Sí, gloria a Dios, para la aleluya. ira, pero grande en misericordia. Sí, amén. La misericordia de Dios, hermanos, ha sido de siglo hasta siglo. Aleluya. Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. En el pueblo del Señor siempre hay, hermanos, un remanente, un pueblo por el cual Dios, hermanos, pelea. Bendito nuestro Dios. Porque Él dijo, Balán, hermanos, Él no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, los pactos que le dio, hermanos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, permanecen firmes hasta el día de hoy. Amén. Porque Él es fiel. Sí, amén, Sea gloria a libre de Dios. Él es fiel. Nosotros, hermanos, los hombres podemos fallar, pero Dios no falla. No. Y eso es lo que ocurría, hermanos, con el pueblo de Israel. Aunque aquí en este capítulo que el hermano nos ha leído, hay parte de esta profecía Sí, amén. cumplida y parte de profecía que no ha sido cumplida, hermanos. Falta todavía, podríamos decir, la mitad de lo que va a acontecer, de lo que Cristo Jesús va a hacer por su pueblo, hermanos. Bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. El pueblo, hermanos, todos sabemos, hermanos, que el pueblo desobedecía. Cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios lo entregaba en manos del enemigo. Pero después de que su pueblo, hermanos, estaba sufriendo, a Dios le pesaba, hermanos, verlo entregado en manos del enemigo. Por eso nos habla ahora, hermanos, Isaías, porque en el 7 nos habla Isaías. En el 8 y el 9 nos habla Jehová. Sea bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenemos que entender cómo es que está el mensaje ahí. Porque de la misericordia de Jehová haré memoria, está hablando Isaías. Nosotros podemos hacer memoria de las misericordias de Dios. Podemos decir lo que dice, hermanos, en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos, porque no ha decaído su misericordia, nuevas son cada mañana. Sí, amén, gloria a Dios. Dios siempre tiene el brazo
brazo extendido Gloria a Dios. para salvar. Bendito Dios. Amén. Su brazo no se ha cansado ni se ha cortado. Su brazo está extendido para salvar a toda alma que se arrepienta, hermano. Aleluya. Él siempre, hermanos, está con sus brazos abiertos, Aleluya. Gloria a Dios y amén. esperando que venga, hermanos, el pecador al arrepentimiento. Dios bendiga a los amigos que están en esta Bendiga, tarde aquí, gloria a hermano. Dios. Que también para ellos es la palabra de Dios. Gloria a La Dios. misericordia de Dios los quiere alcanzar a ellos también, hermanos. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, ni del que perece, sino que todos procedamos a un arrepentimiento delante de Dios. Sí, aleluya. Dios bendiga hacia nuestra amiga Lupita. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a los jóvenes también que andan con mano Cristian. Y amén. Para él también es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, la gracia que es en Cristo Jesús, hermanos, está abierta. No se ha cerrado. Él está, hermanos, llamando Sí, amén. al pecador al arrepentimiento. Sí, amén. Así como hizo, hermanos, con su pueblo. Porque dice, hermanos, que la misericordia de Jehová es eterna. Aleluya. No hace, hermanos, hasta lo imposible. La misericordia de Jehová es hasta la eternidad. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Y amén. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Sí, amén, sin excepción de personas. Gloria a Dios. Porque más grande que los cielos es la misericordia y la Aleluya, verdad gloria a Dios. es hasta los cielos. Dios tiene misericordia, hermano, de su pueblo. Sí, gloria a Dios. Dios no habla, hermano, por el profeta Isaías. Dios tiene misericordia. Dios nos habla en cualquier libro que nos habla. Dios tiene misericordia para su pueblo. Porque tanto ama, hermanos, al convertido como ama al que no está, al no convertido. Y él eso lo dice. Dice que si un pastor tiene, dice, 100 ovejas y se le descarrea una, deja las 99 en el aprisco y se va por los montes y por los valles a buscar la oveja que se le ha perdido. Sea viendo nuestro Dios, hermanos. Y la encuentra. Y cuando la encuentra, dice la palabra de Dios, la toma en sus brazos. La unge con aceite, unge sus heridas y la lleva de nuevo al redil. Y dice, dame mi para bien, porque esta mi oveja había sido perdida, pero ahora ha sido encontrada. Gloria a Dios. Bendito nombre de Dios. Cristo Jesús es el buen pastor. Amén. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Y eso nos está enfocando, hermanos, en el mensaje de esta tarde. Que la misericordia de Dios está en pie. Por eso dice él, dice Isaías, de la misericordia de Jehová haré memoria y de las alabanzas a Jehová. Gloria a Dios. Él sabía, hermanos de Isaías, que era bueno cantar a Dios, porque en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. Aleluya, Gloria a Dios. En medio de la alabanza, ahí está el Señor. Amén. En medio de la alabanza suceden cosas. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios trabaja Amén. en el corazón de cada Gloria a uno Dios, de los aleluya. hermanos. El ambiente en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Y amén. Por eso, hermano, Israel, cuando estaba en Babilonia, se sentían tristes. Dice la palabra de Dios, hermano, en Lamentaciones también, que los sauces, dice, trababan las arpas. En un salmo también lo dice. Aleluya. Y les decían, cántanos una canción de aquella que cantabas en Sión. Y ellos dicen, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Canción nueva. Porque ellos sabían, hermanos, que cuando ellos alababan a Dios, se juntaban todas las tribus de Jehová en el templo a alabar a Dios. La gloria de Jehová caía en medio de ellos. aleluya, hermanos. Se gloria sentía a la Dios. presencia de Dios. Gloria a Dios. Cristo, aleluya. Y
Y es lo que nosotros nos alegramos, Sí, hermano. amén. Nosotros nos gozamos cuando sentimos la presencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. ¿O no se goza usted? Sí, amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. David dice, los muertos no alabarán a Jehová ni cuando descienden en el sepulcro, pero los vivos te alabarán. Sí. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios, Bendito sentimos Dios. el gozo, hermano, sentimos el Espíritu de Dios en Gloria a nuestras Dios. vidas. El cansancio se va, el aburrimiento se va, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ¿de qué sirve, hermano, que venga cara de limón y cara de limón salga? ¿Verdad que no? Vine por gusto, hermano, vine a quemar gas por gusto, pero venimos a alabar a Dios. Amén. Venimos Gloria a Dios. a adorar al que vive, hermano, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y para él sea la alabanza. Gloria a Dios. Y de eso se acordaba, hermano Isaías. Haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza y de beneficencia hacia la casa de Israel. Ya mi hermanos, tocó lo que Dios hizo, hermanos, cuando Él los sacó, hermanos, del pueblo de Egipto. Él hizo grandes maravillas, Sí, amén. grandes prodigios, hermanos, delante de aquel pueblo. De manera, hermanos, que dice la palabra de Dios que los pasó, hermanos, por el mar como por tierra seca. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando llegaron, hermanos, hacia adelante, las aguas, hermanos, se volvieron otra vez. Y ahí murió el egipcio, hermanos, perdón. Ahí quedó el carro de guerra. Sí, amén. Ahí quedó el que montaba en el caballo. Porque Jehová es grande, Jehová es fuerte, Jehová es poderoso en batalla. Aquí no quiere lugar el diablo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no adoramos a un Dios pequeño. No. Dios es grande, No. poderoso. Sí, gloria a Dios. Batalla, gloria a Dios. Grande misericordia. Torre fuerte Se nuestro Dios. acordaba, hermanos, Aleluya. como dice él, que ha hecho beneficencia a la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia, según la multitud de miseraciones. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, Gloria a hermanos. Dios. Dice, hermano, la palabra de Dios que venía, hermanos, el rey Javín con Sisara, el capitán, hermanos, a hacerle guerra a Israel. Y no había, hermanos, hombre en ese entonces que se levantara y se pusiera enfrente, hermanos, de aquel ejército. Pero Dios levantó a una mujer. Y esa mujer, Dios bendiga a las hermanas, esa mujer se llamaba Débora. Y ella le presentó, hermanos, delante de Barak. Ya bendito nuestro Dios. Pero dijo, hermanos, no va a hacer que digan las otras gentes que por medio de una mujer Jehová ha ganado la guerra. Le dijo a Barak, preséntate tú enfrente, porque Jehová va a entregar los enemigos en vuestras manos. Ya bendito nuestro Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que las estrellas de los cielos, cuando habla de las estrellas de los cielos, no eran las estrellas de los cielos, eran los ángeles de Dios. Pelearon con aquel ejército, hermanos. Dice que derribaban grandes piedras, hermanos, y eran destruidos los carros. Porque Jehová es el que hace las guerras, Amén, hermanos. gloria a Dios. Ya bendito el nombre de Gloria nuestro Dios. campa, Gloria a Dios. Vencido el enemigo, hermanos. Sisara, cuando vio, hermanos, que todo su ejército estaba destruido, hermanos, salió corriendo, hermanos, aleluya, huyendo. Porque el enemigo, cuando se ve que está derrotado, tiene que salir huyendo, hermanos. Sea bendito nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que se fue a la tienda de Jael. Sea bendito nuestro Dios. Y ahí estaba la esposa de Emercineo, hermano. Y le dijo, no te fatigues, pasa adelante. Y lo cubrió, hermano, le pidió agua y le dio leche en tazón de noble. Y lo cubrió con una manta. Pero como era el enemigo de Dios, hermanos, dice que agarró su estaca y su mazo lo enclavó en la tierra, hermanos. Porque al enemigo hay que enclavarlo en tierra, hermanos, para que él no nos ande estorbando en nuestra vida espiritual. Sea bendito nuestro Dios.
Aleluya. Dice que cuando iba aquel varón, le dice, ven, no te fatigues, come, toma una poca de agua, porque después te mostraré lo que está aquí. Y destapó, hermanos, y ahí estaba el Sisara muerto, hermanos. Dios sabe hacer las guerras, hermanos. Amén, gloria a Por Dios. eso el pueblo de Israel se gozaba, hermanos, y se alegraba cuando Dios era con ellos. Y lloraban también, hermanos, cuando se volteaba el enemigo contra de ellos por causa de la desobediencia, hermanos, porque cuando hay desobediencia, hay anatema en el pueblo, hermanos, el Espíritu de Dios no se mueve en ese lugar. Cierto. Y eso pasó, hermanos, en el tiempo del sacerdote Elí. Dice, hermanos, que Dios ya había levantado, hermanos, al profeta Samuel para que él fuera, hermanos, fuera el juez en Israel y el profeta de Israel también, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron, hermanos, al campo contra los filisteos, dice la palabra de Dios que Israel se confió, hermanos, porque se sintió un gran estruendo. Pero ya Dios ya se había apartado de ellos por causa del pecado, hermanos. Ya no estaba Dios ahí. Pero aún los filisteos cuando oyeron aquel estruendo, porque como dice la palabra de Dios, a la presencia de Dios tiembla la tierra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dijeron, esforcémonos porque el Dios de los israelitas está con ellos. Pero Dios ya se había apartado de ellos, hermanos, a causa del pecado que había, hermanos, en los hijos de Elí. Sea bendito nuestro Dios, hermanos. Dios nos bendiga a nosotros, hermanos, que trabajamos en el santo ministerio, que predicamos la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios siempre, hermanos, se mueva en este lugar. Gloria a Dios, Nos pongamos, aleluya. hermanos, a la voluntad del Espíritu de Dios, porque sabemos, hermanos, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermanos. No vamos solos, no estamos huérfanos, hermanos. Gloria a Dios, Tenemos un Salvador, aleluya. que nos guía hasta el fin del mundo. Hermanos, sea bendito nuestro Dios. Dice, hermanos, se acordaba, hermanos, de las misericordias. Según la multitud de sus miseraciones. Y lo que me llamaba la atención, hermanos, porque dice en el 8, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Por eso le digo, había un pueblo, un remanente que buscaba a Dios. Y está en Israel todavía. Dios no puede, hermanos, destruir al impío juntamente con el justo. Eso lo dijo, hermanos, cuando Abraham le intercedió por su sobrino Lot, hermanos. Dios va a destruir al que hace la maldad. Pero Dios sabe librar al justo, hermanos, de toda tentación. Hay poder en el nombre glorioso de nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice, porque dijo Dios es el que habló, hermanos. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. Vino, hermanos, Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, estando con su Padre en su gloria, se despojó de la gloria que había tenido antes. Y vino, hermanos, desde humano, tomando carne, hermanos, de pecado, pero sin pecado, para condenar el pecado que es en la carne, hermanos, y ir, hermanos, a hacer el sacrificio perfecto. Una vez hecho perfecto, hermanos, por cada uno de nosotros, ya, hermanos, que los sacerdotes era necesario, hermanos, que se presentaran al lugar santísimo con la sangre de los machos cabrillos. Sacrificaban, hermanos, a un animalito, a un corderito inocente por los pecados del pueblo y otro por el pecado de ellos. Pero el sacerdote de nosotros entró con su propia sangre, no con sangre ajena, hasta el lugar santísimo, hermano, para limpiarme a mí, para limpiar a los amigos que están escuchando la palabra de Dios. Porque la sangre de Cristo tiene el mismo poder. En esta hora Dios puede hacer sanidad, o puede ser, hermanos, salvar su alma. Sí, es cierto. Sí, amén. Es cierto, hermano.
La palabra tiene fuerza, tiene poder por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque dice él, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra sigue en pie. Las promesas de nuestro Dios están en pie para salvar, hermanos, a toda alma que venga al arrepentimiento delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio, hermanos, que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario es la que me ha hecho salvo a mí. Y los ha hecho salvo a todos ustedes, hermanos, que han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y se han allegado o nos hemos allegado a Él, hermanos. Sea bendito nuestro Dios. Por eso dice, hermanos, fue su Salvador. Cuando el ángel, hermanos, le pone el nombre, le dice, se llamará Jesús. Porque salvará al mundo de pecado. Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros obedecemos al Señor. Dios está con nosotros. Sí, amén. Él vive, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios con vosotros. Gloria a Dios. Sea bendito nuestro Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y aquí está, hermanos, el Señor. Sí, Y aquí está el gloria a ángel de Dios. Jehová delante de nosotros, Y él hermanos, nos defiende, porque él va gloria a delante de su Dios. pueblo. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces le dijo Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no iré. Muéstrame tu gloria. Y Dios le muestra la gloria. Le dice, éntrate a la peña. Y cuando Jehová pasó, hermanos, dice la palabra de Dios que Moisés vio las espaldas de Jehová, hermanos. Vio la gloria de Jehová. Porque en ese pueblo, hermanos, se manifestó la gloria de Dios. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando él hablaba, hermanos, aquel lugar temblaba. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! Y ahí estaba con ellos. Gloria a Dios. De noche, dice la palabra de Dios, les hacía columna de fuego. Y en el día les hacía sombra. Una nube les hacía sombra, perdón. Y les dio comida. Gloria a Dios. Dio comida en el desierto. Amén. Maná del cielo. Gloria a Les Dios. dieron vestido, le pidieron agua. Gloria, le gloria a tomaron Dios. de Sí, la amén. peña. Y esa peña nosotros estamos también tomando Sí, esa agua cristalina, hermano. Sea bendito. ¡Aleluya! Esa peña es Cristo Jesús, hermano. En ellos iba simbólicamente. Ya nosotros, hermanos, ya no vino simbólicamente. Ya vino el personaje. Que él dice, hermano, en el postrer día de la fiesta, dice que se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Aleluya! Como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su Sí, vientre. amén. Gloria a Aleluya. Dios. Sé que cada uno de nosotros, hermanos, somos una fuente que Dios nos ha levantado, hermanos. Gloria a Dios. Sí, amén. Sea bendito nuestro Dios. Dios bendiga a mi hermano. Sí, Dios se mostró en persona, hermanos, delante de la humanidad. Sí, gracias al Señor Jesucristo. Aleluya. Y gracias a Dios por la misericordia de Él. Sí, amén. Que nosotros, hermanos, que estábamos lejos de los pactos y de las promesas, lejos, hermanos, de la República de Israel, a nosotros vino, hermano, la salvación. Sí, gracias al Un Señor pueblo, Jesucristo. hermanos, que no preguntaba por Él. Fuimos, hermanos, encontrados por parte de nuestro Dios delante de Él, hermanos, porque Él dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo elegí a vosotros, sea bendito nuestro Dios. Amén. ¿O quién de nosotros buscaba a Dios? Nadie buscaba a Dios. Nadie escogió. Gloria a Dios. Ninguno dice que todos estábamos, hermanos, descarriados como ovejas que no tiene pastor. Pero ahora tenemos un pastor y ese pastor se llama Gloria a Jesucristo, Dios y hermano. amén. Bendiga. Pastoreará Gloria a Dios y amén. hasta la muerte. Sea Gloria a bendito Dios y nuestro amén. Dios, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que todos tenemos ese pastor. Amén. Gloria a Dios. Queremos dejar pastorear de él. Es bendito nuestro Dios, hermano, porque los pastores de la tierra son asalariados, pero ese no es asalariado, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Él gratuitamente, hermanos, entregó su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, hermanos, y por nuestros amigos que están escuchando la palabra de Dios en esta tarde, hermano. Sea bendito nuestro Dios. Venga, gloria a Dios. Dice, hermano, en toda angustia de ellos,
Él fue angustiado. Dios, hermanos, según su amor y su misericordia y su bondad que Él tiene para con la humanidad, Él se arrepentía, hermanos, de los juicios que venían hacia la humanidad. Por eso dice, hermanos, en sus angustias de ellos, Él fue angustiado. Dios, hermanos, cuando su pueblo está angustiado o está pasando, hermanos, una prueba, Dios también se siente como un padre de familia, hermanos, se siente cuando su hijo le está aconteciendo algo. Así Dios, hermanos, se siente Él, hermanos, de lo que le está aconteciendo a su pueblo, hermanos. Sea bendito nuestro Dios. Dice, hermanos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pero mire qué hermoso. Y el ángel de su faz lo salvó. Aleluya. Gloria a Cuando Dios. está en la prueba, cuando está en el momento, hermano, de la derrota, cuando está en el momento el hermano, la hermana, que dice, ya no tengo fuerza para caminar, ahí está el ángel de Jehová, para darle gloria a fuerza, Dios. para impulsarlo que siga adelante, hermano, sea bendito nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree usted eso? Amén. Eso lo dijo, hermanos, San Pablo. Dice que cuando él es débil, está pasando la prueba, la tribulación, es cuando es más fuerte, porque el poder de Dios se puede, hermanos, manifestar por medio del Espíritu Santo en él, para ayudarle, hermanos, para seguir adelante. Porque a veces vienen pruebas, vienen tribulaciones, hermanos, en las cuales ya no queremos caminar. Pero ahí está diciendo, mire, dice, el ángel de su paz lo salvó en su amor. Porque Dios es amor. Sí. Dios es amor. Amén. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese amor, hermano, es más grande que todas las cosas. Así como la misericordia es alta hasta los cielos, así es su amor que tiene Dios para con la humanidad. Sí, amén. Por eso dice, hermanos, lo salvó en su amor y en su clemencia. Lo redimió. Sea bendito nuestro Dios. Gloria a Dios y amén. ¿Quién de nosotros ha sido redimido? Aleluya. Todos nos ha redimido. Y nos redimió, hermanos, por medio de su sangre preciosa. Gloria a Dios, derramada en la cruz del Calvario. Bendito Dios. No había nadie, hermanos, que diera ni 5 centavos por nosotros. Pero Él dio, hermanos, su propia sangre. Y con su propia sangre, hermanos, nos redimió del pecado y de la muerte, ya que estábamos, hermanos, condenados a muerte por medio del pecado. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios y amén. Gloria a Dios. Estamos alegres, hermanos. Amén. Sí, gloria a Dios. Yo estoy alegre Gloria a Dios. Y yo también. porque Cristo me redimió. Gloria a Dios. Cristo pagó, hermanos, mi deuda. Sí, gracias al Señor Jesucristo. Lo que yo tenía Aleluya. que pagar, hermanos, por mis pecados, Cristo vino, hermanos, y enclavó mis pecados en la cruz del madero y me redimió, hermanos. Me salvó, me sacó, hermanos, de la cuneta, o sea, de lodo cenagoso, extendió su mano preciosa, hermanos, su mano santa, y de ahí nos ha sacado para sentarnos en silla de honra con los príncipes de su pueblo, para que alabemos y glorifiquemos su nombre, hermano. Gloria a Dios y amén. ¿O creen que nos sacó solo para que estemos No, sentados? no, no, no. Para hablar de su grandeza. Gloria a Dios. Hablar de la Amén. grandeza, Gloria hablar a de las Dios. maravillas de Dios, Sí, hermano. glorificarlo Hablar a de Él, lo que Dios ha aleluya. hecho en nuestras vidas. Amén. En cada uno ha hecho un milagro Dios. Sí, gracias al Señor Jesucristo. Comenzando, hermano, de nuestra salvación. Nuestra salvación es un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, buscaba a Dios o preguntaba por Dios? Nadie. Nadie, hermanos. Éramos hermanos de una manera que nos hacían el llamamiento, nos quedábamos allá atrás para que no nos llamaran, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia. Sí, un día. gracias al Señor Jesucristo. Por medio Aleluya. de la palabra de Dios, hermanos, fuimos engendrados, hermanos, aleluya. Fuimos, hermanos, injertados en esa oliva
Y ahora ya no es israelita, hermano, el que es en la carne, sino que es el que es en lo espiritual, hermano. Porque estamos injertados en la oliva y esa oliva es Cristo Jesús, hermano. Yo sé que estamos alegres. Sí, amén. Gloria a Dios. Ya me voy a sentar para que mi hermano... Aleluya. Dios lo bendiga, hermano. hable Gloria a también Dios. de la palabra de Dios. Sí, amén. Dios nos salvó, dice, en su amor Gloria a Dios. y su clemencia. Dios es clemente, hermano. Aleluya. Nosotros a veces queremos ser duros, aburridos, pero Dios es clemente. Dice, nos redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. De modo, hermanos, que nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos, hermanos, ya predestinados desde antes de la fundación del mundo. Antes que naciéramos, hermanos, ya estamos en memoria de Dios. Aleluya. Solo que seamos, hermanos, ya hermanos, reservados para ser hijos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, porque también hay hijos de desobediencia, hermanos, que están también son reservados. Pero nosotros no queremos ser de eso. Nosotros queremos ser de la familia de Dios, de la familia de Cristo, hermano. Aleluya. Nosotros queremos entrar un día Bodas del Cordero. a la boda Aleluya. del Cordero, Sí, hermano. aleluya. Verle a Él cara a cara, Gloria a tal como Dios. es Él, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Sea bendito nuestro Dios. Aleluya. Porque allá en el cielo, hermanos, hay muchas cosas hermosas. Una corona. A pesar de que tenemos, hermanos, dificultades Ahí vamos. y problemas en esta tierra, Estamos en pie de lucha. Gloria a Dios. pero no es ni comparable lo que aquí sufrimos con lo que allá vamos a gozar. Aleluya. Allá, Siempre, gloria a hermanos, Dios. va a ser puro gozo, Sí, amén. pura paz, Aleluya. por medio de nuestro Señor Sí, Jesucristo. gloria a Dios. No va a haber necesidad de luz, hermanos, porque nuestro Señor será la lumbrera. Gloria a Dios, Él nos sí, alumbrará, amén. hermanos, Gloria a sea bendito Dios. nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él mismo, dice la palabra de Dios, nos va a servir, hermanos. sea bendito Aleluya, nuestro Dios. bonito, gloria a Dios. Yo espero ese día. Sí, amén. Yo también, gloria a Dios. Para eso nos estamos preparando. Yo quiero, hermanos, que no queremos perder lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Sí, bonito. Por eso nos trae, hermanos, el recordatorio de la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho, hermanos, por cada uno de nosotros, para que no nos perdamos. Dice, Él nos trajo y nos levantó. Estábamos tirados todos los días, hermanos, del siglo, para que ahora, hermanos, llevemos las buenas nuevas de salvación a las personas, hermanos, que no han conocido, porque también hay personas que están necesitadas, como también los tuvimos necesitados un día nosotros, hermanos. ¿O es egoísta usted solamente, usted quiere salvar? No, 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 no. Hay que compartir Para con los todos. amigos. Una sección de personas. Gloria a Dios. Sí, aleluya. En esta hora, hermanos, Dios le quiere hacer Sí, participante amén. Oye, también ¿cuándo? de Gloria a la- Dios. de la Aleluya. familia Él le real, llama. Gloria a Dios. de la familia de Cristo Jesús. Sí, amén. Si Él quiere, hermanos, Ser un soldado de aceptar a Cristo. Cristo, Él puede decir, yo acepto a Jesucristo. Sí, como mi aleluya. Amén. Señor. Él puede. Gloria a Dios. Yo le hago el llamamiento. Sí, amén. ¿Qué dice? ¿Ya aceptó? Oh, gracias a Dios. Dios bendiga. Gloria a ¿Qué Dios. dice nuestra amiga Lupita? Dios bendiga. Gloria a Nuestra Dios. amiga Lupita también, para ella también es la salvación. Sí, amén. Sí, amén. ¿Qué dice, amiga Lupita? ¿Quiere pertenecer usted a la familia de Dios? Ahora puede hacerlo. No va a decir un gran discurso, solamente va a levantar su mano derecha y decir, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Sí, amén. Hoy puede. Gloria a Dios. Le llama. Hoy lo Gloria puede a Dios. hacer. Gloria Amén, a Dios. gloria a Dios. Algo especial para Gloria a Dios, usted. mi voz, Padre. Dios la quiere Que levantar de esa corazón, silla de ruedas, Cristo, pero aleluya. tiene que hacer la confesión con su boca que Jesucristo Que tiene luego poder. estemos a Y cuenta. quiere Gloria a Él Dios, hacerla amén. una hija legítima para honra y gloria de Él. ¿Qué dice? Seguiré escuchando. Dios bendiga. Pues el Gloria a Señor Dios. sigue esperándola, porque el Señor es clemente. Sí, sí, es Sea misericordioso. bendito nuestro Dios. ¿Sabes? Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga así a nuestros amigos, a nuestro hermano. Dice que ya aceptó. Quiero decirle que así de esa edad estaba yo cuando ya acepté. Dios bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Bendito nuestro Dios. Y no, hermanos, saber a dónde estuviera, pero por la misericordia de Dios, como dice el mensaje de ahora,
estamos hasta ahora en día y perseveramos en la obra de Dios, hermano. Ya bendito nuestro Dios. Es que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Hermano Bentillo va a continuar. Dios les bendiga.